Cuando pensamos en nuestro futuro, tenemos que valorar los grandes problemas y retos que tenemos que enfrentar. Calentamiento global, guerras, posibles pandemias, etcétera, etcétera. Factores que no controlamos, pero hay otros factores que sí dependen de nosotros. Hay factores que sí dependen de la educación que le brindamos a nuestros niños. Por eso, los invitamos a que exploren con nosotros, a que reflexionen con nosotros el tema de crianza para el futuro de la humanidad, que lo reflexionamos con Fabricio López del Pomar, aquí en tu espacio Entrevista a TED. ¿Qué tal? Qué gusto. Tenemos ahora Fabricio López de Pomar en nuestro espacio Entrevista a TED. Fabricio, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá en el programa. Hola Ángel, igual, el gusto para mí también poder ¿Qué tal? conversar todos los temas interesantes que planteas. Fabricio, tenemos entendido que estás trabajando como parte de tu línea de investigador, ¿no? Un nuevo tema, un tema que ya tú lo has venido trabajando hace un tiempo, ¿no? Y ya lo quieres formalizar y lanzarlo como una charlas, capacitaciones y demás. Cuéntanos el título y de paso es el título con el cual vamos a conversar nosotros acá. Cuéntanos. Sí, sí, gracias Ángel. Sí, efectivamente es un proyecto que nace de la unión de dos temas que ya los vengo cultivando, pensando, y toma forma de una charla, que es la misma que el tema que vamos a conversar hoy día, crianza para el futuro de la humanidad, ¿no? Donde por un lado el futuro de la humanidad son temas que giran en torno al concepto de riesgos existenciales, que ya en un momento hemos conversado, el cual estoy escribiendo un poco al respecto, y crianza sobre todo aquello que gira en torno a los factores de desarrollo, a una educación desde la temprana edad que permita un desarrollo saludable de la personalidad, ¿no? Como agentes que van a funcionar en las sociedades. Y la idea de esto que estoy integrando es tratar de ver el puente entre esos dos temas, uno diría una escala pequeña con una escala grande, y cómo se puede aplicar en el día a día ciertas pautas, ¿no? Pero sí, son temas que tengo un buen tiempo cercano a ellos, desde distintos ángulos, y Correcto. ahora quiero ofrecerlos. Tú hablas de riesgos existenciales, no es un concepto exactamente elaborado por ti, viene de otros autores, me parece, ¿verdad? Pero en Exacto. resumidas cuentas, ¿a qué nos referimos de manera muy didáctica cuando hablamos de riesgos existenciales? La respuesta va a ser corta y cómica. Riesgo que exista una catástrofe existencial. ¿Qué es una catástrofe Ya, existencial? a ver, traduce eso. Aquellos eventos que, en mis palabras, ponen en jaque la existencia de la humanidad como la conocemos. Una puede ser la extinción y otra puede ser la desaparición de la civilización, ¿no? Es decir, caer en algún régimen de orden mundial totalitario, donde ya, digamos, no existan libertades, ¿no? Entonces ya es una civilización, o ya no es una civilización, seguimos existiendo, pero ya acá se puede empezar a especular, ¿no? De que todas estas tecnologías que tú a veces nos has comentado de la cuarta revolución industrial agarren ciertas formas distópicas y sea un gran gobierno totalitario y ya las libertades queden anuladas. Entonces, esa sería una catástrofe, por ejemplo, una catástrofe existencial. Ujú. La otra es, digamos, la otra gran categoría es la extinción. Ahora, ¿cómo puede ocurrir eso? Puede ocurrir mediante dos grandes fuentes, las fuentes naturales como las fuentes sociales o generadas por el hombre, ¿no? Y mira, es curioso también que sabes ese tema cuando hace unos días ha ocurrido este evento histórico de la NASA, ¿no? Que han desviado, ¿no?, un asteroide en este ensayo de una defensa planetaria. Una defensa planetaria ante un riesgo existencial. Ujú. Ahí puede servir para conectar con algo que rápidamente nos puede servir para entender. Sí, el impacto de un asteroide de grandes dimensiones es un riesgo existencial, uno de varios, pero es Ujú. un riesgo existencial, ¿no? Correcto. Ahora, esos tipos de riesgos existenciales evidentemente no están dentro de nuestro poder de control, ¿no? Como controlamos un asteroide que choque en la Tierra. Bien. Pero hay otros riesgos que sí están dentro de nuestro radio de influencia y que dependen de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Menciono uno que es el más común, probablemente el calentamiento global, ¿ok? Pueden haber otros también, ¿no?
como un gobierno totalitario también, ¿no? Entonces, cuando tú hablas ya de educación, porque me parece que tu tema está orientado más a la educación en personas, en niños, explícanos un poquito más cómo se conecta esto de la educación de niños y estos riesgos existenciales que están dentro de nuestra influencia. Sí. Efectivamente, al haber dos grandes categorías que engloban las fuentes de riesgo, eso significa que hay más de una manera de abordarlos, hay más de una manera de combatirlos, de reducirlos, y entre ellos es mediante el estudio, ¿no? O sea, una manera es sumar más capital humano a la investigación de estos temas, que es un campo incipiente en la filosofía y en la ciencia, los riesgos existenciales. Ahora, desde mi mirada, desde mi profesión como psicólogo, obviamente me ubico en aquellos lugares donde se puede trabajar desde la psicología y otros campos afines como la educación. Eh, un ejemplo concreto de cómo puede ayudarse en esto, en combatir los riesgos existenciales. El tema de la cohesión social que está venida a menos. Está corroída la cohesión social actualmente. Hay una desconfianza enorme entre grupos, hacia las autoridades, hacia las instituciones, lo que va a dificultar mucho la cooperación para próximas situaciones que amenacen nuestra salud, por ejemplo. Una pandemia que venga más adelante que no es poco probable, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿No? A mí me gusta poner como metáfora que la pandemia que estamos superando de la COVID-19 tuvo una nota aprobatoria, ponle en nota peruana 11 de 20, ¿no? Donde por nota probatoria podemos entender tasa de letalidad, tasa de contagio. Pero si viene mañana una pandemia cuyo examen es más desafiante, si la nota probatoria ya no es 11 de 20, sino 14, 17, Claro. pasaremos el examen como gran comunidad. ¿Qué vimos con lo que ha pasado ahora? Una dificultad para cooperar, una dificultad para confiar. Allí hay una oportunidad para salir al encuentro de las soluciones, donde cultivemos desde la infancia aquellos elementos que van a permitir ciudadanos globales con un pensamiento crítico, con una capacidad de empatía, con una apertura al diálogo y una serie de elementos que vayamos formando desde las bases aquellas sociedades que van a seguir afrontando esto, porque esto es una aposta, un testimonio que se pasa de generación en generación. Y la idea es preparar las generaciones que van a comandar las decisiones globales. Ujú. Por ahí se ve la conexión, tal vez. Sí, 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 claro que sí. Una de las conversaciones que hemos tenido anteriormente, ¿no? Con esto debo mencionar también que con Fabricio hemos conversado estos temas anteriormente, ¿no? Yo te decía algo, ¿no? Y quiero mencionarlo acá que quede grabado también para todos. El hecho de, ¿nos va a alcanzar el tiempo para llegar a enfrentar esos riesgos? ¿O simplemente ya no lo hacemos, pues, porque ya estropeamos tan rápido el planeta que por más que queramos hacer cambios de paradigma en la actualidad, nuestra esperanza de vida ya no nos da el tiempo para eso? ¿Qué piensas? ¿O estoy siendo muy pesimista yo? No, no, creo que acá viene esta frase provisional, si quieres, que un pesimista es una persona informada, como dicen, ¿no? Puede haber otras frases, puede haber Mm, personas informadas y no quiero decir que esto quite ser optimista, ujú. pero de pronto me sonó que podría entrar provisionalmente esa frase. No, creo que tu pregunta se basa en informaciones y en cuestionamientos válidos. Mi impresión o mi respuesta ante eso es, mira, no sé cómo va a sonar, pero creo que esforzarnos colectivamente no necesariamente va a garantizar que lo logremos, Ya, pero no esforzarnos nos va a garantizar el fracaso. ya, Entonces, creo que pasa por ahí. correcto, correcto. Entonces, No si sé no si me hacemos escuchaste, nada, vi congelada la imagen. si no hacemos nada, fuimos. Si hacemos algo, por lo menos hay un rayito de esperanza en el fondo, ¿no? Está bien, entiendo, Sí, entiendo muy bien la sí. idea. Y eso que esto se puede complementar ya con datos más técnicos de las probabilidades. Y, por cierto, hay un libro titulado El Precipicio, ¿no? Es por este filósofo Toby Ord, Riesgos existenciales y futuro de la humanidad, se llama el título, y ahí él lanza probabilidades basadas en estudios de más o menos cuán probable es que en los próximos 100 años
ocurra una catástrofe. Y sabes algo curioso, y espero que no me esté fallando aquí la memoria, la precisión, pero en conjunto, los eventos, los riesgos existenciales, que ocurra uno en este siglo, y acá invito a que se revise el texto, y yo también lo voy a revisar después, pero si no me equivoco es 1/6. Ese es o sea, un 17% de este siglo. O sea, lanzas un dado, ¿no? Y que salga un número que tú escojas. Es en conjunto de que alguno de ellos ocurra este siglo, ¿no? Y los que, digamos, lideran las probabilidades están los que están bajo nuestro control Ujú, o generado por nuestro descontrol, ¿no? Y aquí también entra el tema de inteligencia artificial, desalineada a nuestros intereses, etcétera. Las pandemias artificiales, palabra, concepto discutible, polémico, pero la ingeniería de todo tipo avanza a un nivel y a veces nuestros estándares éticos no avanzan al mismo ritmo y ujú. uno baraja las cartas y te puede salir escenarios, ¿no? Un poco deseables. Vamos a dar pase a nuestra publicidad del Centro de Capacitación de la SSH, así que disfruten de la publicidad, que es nuestro sponsor en este programa. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos con la entrevista a Fabricio López de Pomar. Fabricio, mencionábamos antes de la publicidad que eh, hay ciertos riesgos que son actos de nuestro control o descontrol, ¿de acuerdo? Vayamos un poquito más allá. Estos actos que tienen que ver con nuestro control o descontrol en nuestra manera de ser, ¿cómo se relaciona con la formación de los niños? ¿Cuál es el puente que se vincula con la formación de los niños? Muy buena pregunta. Este, para solucionar un problema en general, uno tiene que desarrollar ciertas capacidades como definir cuál es el problema, entender su naturaleza, su desarrollo, las causas. Ahí tenemos un conjunto de capacidades que significa comprender la realidad de algo. Y ahí ya podemos ver que el nivel de comprensión, que aquí conectamos con todo un proceso educativo, tiene que ver con la calidad del desarrollo, el neurodesarrollo, si quieres, digámoslo así también, ¿no? Entonces, ya vemos algo con lo que estamos familiarizados. Una crianza que estimule no solo, por ejemplo, ¿no? El cuidado de la alimentación y otras series de estimulaciones, sino acá yo lo enfoco en el lado más de la parte psicológica, de un acompañamiento a lo largo de la crianza, eh, fomentando adecuadamente capacidad crítica, estas conductas prosociales, va a permitir que cada vez haya un interés por comprender la realidad aplicando una mirada crítica, un dominio de las emociones cuando uno va a comprender un problema, porque, a ver, uno puede leer sobre una situación, pero, o sea, uno cuando agarró el periódico y vio pandemia, allá en 2020, hay distintas reacciones emocionales, aun cuando todos nos enteramos de una realidad. Entonces, aquí viene lo que yo suelo hacer énfasis, que una cosa es que tú lo puedas comprender, entenderlo cognitivamente, todo bien, pero emocionalmente si la madurez te acompaña o no para aceptar lo que está ocurriendo y ponerte en manos a la obra. Porque puede ser que alguien no lo acepte y a mi modo de ver, es una persona bastante crítica con esas teorías de conspiración, etcétera. Es decir, para mí son formas distintas de ver una realidad, no vamos a ir por ahí, pero yo creo que hay una, hay una necesidad de que nuestra capacidad de comprender algo, intelectualmente, si quieres, digamos ese término, vaya acompañado de una madurez emocional, que la podemos cultivar desde pequeños, ¿no? El manejo de las emociones, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la incertidumbre, saber decir no sé, saber escuchar no se sabe. Eso requiere una madurez emocional que se puede cultivar desde la infancia, de manera adaptada, pero se puede acompañar. Entonces, eso luego termina siendo un adulto que sabe aproximarse emocionalmente al estudio de la realidad y serenamente, en la medida que sea posible, tratar de resolver problemas complejos. Ahora, otro de los problemas complejos, has mencionado muchas veces la de la pandemia,
Pero también otro de los problemas complejos que vivimos ahora, por ejemplo, es que algunos líderes tienen el dedo en el botón nuclear, ¿no? Con este problema entre Rusia y Ucrania, que está escalando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que nuestras próximas generaciones no tengan esta onda de resolver los problemas a punta de balas, ¿no? A punta de armas, ¿no? ¿Por ¿Sabes dónde cuál tenemos que es? trabajar? Eh, Siempre tienes preguntas muy buenas, Ángel, te las agradezco. Una forma en la cual yo creo que hay esa receta casera, Ujú. y creo que lo conversamos la última vez, es el bullying. Una manera aterrizada. No digo que hoy hay una conexión Claro, claro, directo. visiblemente directa. Digo Ajá, cómo, porque mi intención con este abordaje crianza y futuro de la humanidad es buscar rutas que conecten los problemas grandes con los problemas chicos. correcto. El bullying es un fenómeno de violencia, de abuso de poder, Ujú. ¿no? Entonces, eh, cuando vemos acá lo que empezó a ocurrir lo de Rusia, ¿cuántos países líderes se pronunciaban o no, o hacían de testigos pasivos, También. ¿no? Entonces, si vemos un abuso de poder a gran escala, podemos ir trabajándolo a una menor escala, y el bullying es una de las cosas que ya es de preocupación pública, ¿no? Por la salud que se ve amenazada por, esto, por este fenómeno del acoso. Entonces, ahí es una oportunidad donde los papás, las mamás, pueden trabajar en esos hijos, en esas hijas, cómo relacionarse con el poder que tengan a su edad, ¿no? Poder de influencia, ese chico o chica más querido de la promoción, es el más fuerte, el más alto, el no sé cuánto, la chica también. Entonces, ¿cómo se relacionan con el poder que pueden tener a esa edad, ¿no? Como si tu hijo es el Putin de la promoción, Claro, entonces ahí tienes una cierto. oportunidad, ahí tienes una oportunidad, ¿no? Entonces, ver cómo, porque ese chico, esa chica cuando tenga otro poder, lo va a usar seguramente como lo usó de chico. Entonces, allí tenemos cómo moldear a los ciudadanos de mañana, ¿no? Pero tú lo has graficado de manera clara, ¿no? ¿Qué pasa si tienes a tu hijo y es el próximo Putin de la promoción, ¿no? Qué mayor Sí. claridad, ¿no? Ciertamente, ¿no? Cuando me pongo a pensar sobre estos riesgos existenciales y cómo se aterriza y cómo lo has explicado también en otras oportunidades en la vida cotidiana, a veces las personas señalan con mucha facilidad, sí, pues ellos tienen que resolver, ¿no? El gobernante tiene que resolver, ¿no? El político tiene que resolver. Pero mira tu casa, ¿no? Mira tu familia, ¿no? ¿Cómo es la interacción en tu casa, ¿no? Dos o tres recomendaciones concretas en la vida familiar, en la vida cotidiana familiar, para empezar a trabajar de manera aterrizada estos temas en la familia. ¿Qué mencionarías? Ujú. Sí. Los estudios en crianza señalan dos factores importantísimos a saber, a practicar un buen equilibrio entre ellos, calidez y disciplina. Eh, No descuidar lo emocional en los hijos, en las hijas, atenderlo de una manera mesurada, sin caer en una sobreprotección. Como muchas cosas, los extremos no son aconsejables. Una calidez que atienda, que se preocupe cómo te sientes, qué piensas, eso. Por un lado, ese gran factor, prestarle atención a los hijos, a las hijas de sus sentimientos, que aprendan a comunicar, a exteriorizarlos, a reconocerlos en ellos y en los demás. Uno. Dos, eh, tanto las emociones como las opiniones. Pregúntenle qué opina sobre diversas cosas, que aprendan a moldear su forma de pensar. Ustedes acompáñenlo. Y en ese proceso aprendan a decir no sé. Papás, mamás, aprendan a mostrarles que si ustedes son sus protectores, pero son humanamente protectores, para que no caigan en para que no idealicen, para que esa primera aproximación a lo que es la autoridad la sepan llevar de manera saludable, sin idealizar, ¿no? Porque a veces en ocasiones ahí es la primera aproximación donde uno se relaciona con la autoridad, ¿no? Entonces papá, mamá puede decirle qué opinas, no sé cuánto, ¿no? Un diálogo abierto, no, no inculquen temor a opinar, a expresarse, no repriman eso en los chicos. Y tercero, sería el fomento de la autonomía, la creatividad, que se expresen en general. Ya hemos mencionado lo emocional, ¿no? El tema de las opiniones, de lo que piensan. Y el tercer factor es un poco más de énfasis en dejar que ellos propongan cosas. No me refiero a que hagan lo que quieran, no, sino que sientan que su voz vale. ¿Por qué? Porque allí estamos formando personas seguras de sí mismas, que mañana van a tener la suficiente
autoestima para poder decir, yo quiero proponer algo, ¿no? Yo pienso distinto y van a saber incluso debatir de buena manera porque van a aprender a manejar lo emocional. Es por eso que muchos trabajos, y no es de ahora, en psicología se enfocan en lo llamado la educación emocional, la competencia emocional, y es que cuando descuidas eso, tu piso ya no es estable para una serie de cosas, ¿no? Entonces, en la crianza, esos factores son muy claves y más cosas que se pueden decir, pero lo que hemos conversado me ayuda un poco a graficar por dónde van estas recetas caseras que quiero seguir compartiendo, ¿no? Y digamos, esta charla que estoy promoviendo, Crianza en el futuro de la humanidad, eh, también ofrece un espacio donde voy a aterrizar más de una receta casera que está muy vinculado a lo que hiciste énfasis, ¿no? A qué pasa si tu hijo o tu hija es esa persona que hoy nos estamos quejando arriba, ¿no? La puedes tener contigo y tú puedes hacer algo ahora para que mañana llegue con otra formación a tomar decisiones que repercuten en muchas personas. Hemos tenido a Fabricio López de Pomar en Entrevista T. Muchas gracias por tu participación, Fabricio. Ya nos vemos en otro A ti, episodio. Muchas gracias. a ti.